Bienvenidos a nuestro canal Historias de la Revolución Cubana. Nuestro canal se creó con el fin de divulgar variadas historias de la Revolución Cubana. En este video se exponen las agresiones de los gobiernos de los Estados Unidos de América contra Cuba durante el tercer trimestre de 1962. El 4 de julio, en la finca Casanova, barrio Realengo, en las cercanías del Canal de Roque, en Matanzas, fuerzas de lucha contra bandidos logran cercar a la banda de los Villalobos, dirigido por Evarista Boitel. En el combate cayeron los soldados Manuel Domenech Díaz, Wilson Guilarte Barabia y Jerónimo Gregorio Pérez Viciedo. También las fuerzas del orden sufrieron 7 heridos, entre ellos el capitán Roger García, jefe de la unidad. Los bandidos tuvieron 4 bajas fatales. El 5 de julio, el gobierno revolucionario denuncia que soldados yanquis de la base naval de Guantánamo dispararon durante 4 horas contra el territorio cubano en una nueva y grave provocación. También el 5 de julio, bandidos contrarrevolucionarios asesinan a toda una familia campesina en Trinidad, provincia de Las Villas. El 7 de julio, el gobierno revolucionario denuncia que 12 aviones norteamericanos violaron el espacio aéreo cubano en las últimas horas y que una lancha de la misma procedencia se adentró en las aguas jurisdiccionales cubanas y que las postas de la base naval norteamericana de Guantánamo volvieron a disparar sus armas contra el territorio cubano. El 9 de julio se informa de manera oficial que han sido ajusticiados 23 agentes de la CIA que integraban una banda contrarrevolucionaria en la zona de Jaruco, cerca de La Habana, que habían cometido numerosos crímenes. También fue fusilado uno de los asesinos de Manuel Aneiros Aguilar, miliciano muerto el mes anterior. El 10 de julio, 4 aviones norteamericanos violan el espacio aéreo cubano, al tiempo que las tropas norteamericanas de la base naval de Guantánamo disparan sus armas contra postas cubanas y provocan un incendio en la maleza del lugar. El 10 de julio, la unidad militar 2740, que participa en la lucha contra bandidos, cerca a un grupo de bandidos dependientes de Perico Sánchez, en la zona sur de Huila de Majucuríes, en la Ciénega de Zapata. En los enfrentamientos cayeron el jefe de un pelotón de la 4ª compañía, Alfredo Alberto Fonte Santiago, y el soldado Francisco Leiva Pons. El 11 de julio, al regreso de las operaciones militares en la Ciénega de Zapata, el vehículo en que viajaban los combatientes de la unidad militar 2288 sufrió un accidente en la carretera del Circuito Sur entre Huila de Macuríes y Bolondrón en Matanza. El hecho perecen los soldados Eddie Fernández y Eddie Marrero. El 13 de julio, 4 elementos contrarios asesinan al cabo del ejército rebelde Israel Torres Nieves en la carretera de Managua en la ciudad de La Habana. También resulta herido el soldado rebelde Celestín González. Más tarde son capturados 2 de los agresores. El día 13 de julio es torturado y asesinado por tropas norteamericanas de la base naval de Guantánamo el pescador cubano Rodolfo Russell, que se encontraba trabajando en su barco a pocas millas del poblado de Caimanera en aguas cubanas. Como acto de provocación durante el entierro de ese pescador, sobrevuelan a baja altura en la cercanía del cementerio 2 helicópteros y 4 aviones de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. El 14 de julio resulta asesinado por elementos contrarrevolucionarios
Emiliano Porfirio Acosta, cuando hacía su guardia cerca de la cooperativa Osvaldo Sánchez en Winnie, provincia de La Habana. El 17 de julio, la banda de Ramón Montenegro Sánchez atacó la finca Bellocino, causándole la muerte a un miliciano y herido a otros dos. El 17 de julio es presentado ante la Cámara de Televisión Cubana el contrarrevolucionario de agente de la CIA, Juan Falcón, coordinador nacional del Movimiento de Recuperación Revolucionaria, que hizo importantes confesiones acerca de las instrucciones, las armas y los planes de atentado y sabotaje fraguados por la inteligencia norteamericana con la finalidad de desestabilizar el país y facilitar las condiciones para una intervención militar de los Estados Unidos en Cuba. El 27 de julio se produce un combate contra el grupo de Juan Gómeza de la banda de Delio Media en la finca San Ramón, en Calimete, Matanza. En la acción participan los batallones 257 y 243 de las milicias nacionales revolucionarias. En el enfrentamiento cae el teniente de milicia Francisco Vega Alemán y también el oficial miliciano Isidro Leonzo Berubides Acuña. Los bandidos sufren un muerto y 4 heridos. El 1 de agosto se organizan en Matanza la sección de lucha contra bandidos del Cuerpo de Ejército Independiente que abarca toda la provincia, bajo la jefatura del capitán Lizardo Proenza Sánchez. Cuenta con 3 sectores y 11 subsecciones. El 4 de agosto, en cumplimiento del deber en la zona de Bolondrón, Matanza, cae el miliciano Orlando Cepero Quiñones. El 9 de agosto, producto de una confusión, muere en operaciones militares en La Yuca José A. Pérez de la Unidad Militar 1489. El 17 de agosto se inicia una operación militar en el río Atihuanico, en la Ensenada de La Broa, contra la banda de Filiberto Coto, alias El Pipero, que operaba en la provincia de La Habana. El 21 de agosto, en la continuación de las operaciones militares en la Ciénaga de Zapata, contra la banda del Pipero, cayó el sargento de la Unidad Militar 2286, José Esteban Tantabú Chacón. Los alzados tuvieron ese día un muerto y 4 prisioneros. El 23 de agosto, en la continuación de las operaciones militares en la Ciénaga de Zapata, perece ahogado en el río Atihuanico el miliciano Eladio González Betancourt. El 24 de agosto, 2 embarcaciones artilladas provenientes de los Estados Unidos cañonean zonas del litoral habanero donde se hallan enclavadas residencias y hoteles, muchos de los cuales albergan a estudiantes becados. 9 habitaciones del Hotel Sierra Maestra son perforadas por los disparos con graves riesgos para las vidas de sus ocupantes. Una pareja de aviones de matrícula norteamericana guía a las embarcaciones y les indica a los blancos. El 27 de agosto, fuerzas de la lucha contra bandidos combaten contra la banda de Gervasio Cabrera en la finca Fraternidad, en Perico. Un bandido resultó muerto. El 28 de agosto, al explotar en las manos de granada de mano de los bandidos que se encontraban en su predio, perece el pequeño agricultor Rigoberto Inés Guas. El hecho ocurrió en la finca La Julia, cerca del central Horacio Rodríguez. El 29 de agosto continúan los combates contra la banda del Pipero en la Ciénaga de Zapata, en la ribera del río Atihuanico. En este día se capturaron 4 bandidos. El 30 de agosto, la seguridad cubana desarticula un vasto plan de organizaciones contrarrevolucionarias encabezadas por la llamada Fuerza Anticomunista de Liberación, que pretendían tomar diversos puntos estratégicos de la capital habanera y otras ciudades, con el objetivo de propiciar una intervención militar directa de los Estados Unidos en Cuba. El 30 de agosto, en conferencia de prensa
en la cual respondía una pregunta sobre la significación que para él tenía la doctrina Monroe, Kennedy expresó: la doctrina Monroe significa hoy para mí lo mismo que ha significado desde que la anunciaron los presidentes Monroe y John Quincy Adams, que nos oponemos firmemente a toda intervención de una potencia extranjera en el hemisferio occidental. Por eso nos oponemos a lo que está ocurriendo hoy en Cuba. Más adelante decía: por eso suspendimos nuestro comercio con Cuba y por eso colaboramos con la Organización de Estados Americanos en otras formas para aislar la amenaza comunista de Cuba. Por eso la continuamos luchando y prestando una gran parte de nuestra atención y nuestros esfuerzos a la cuestión. En agosto de 1962, el general Maxwell Taylor, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, confirmaba al presidente Kennedy que no se veía posibilidad de que el gobierno cubano pudiera ser derrocado sin la intervención militar directa de Estados Unidos, por lo cual el Grupo Especial Ampliado recomendaba un curso aún más agresivo de la Operación Mangosta. Kennedy autorizó su puesta en marcha como un asunto de urgencia. Estos planes para invadir a Cuba se pararon en los primeros meses de 1962, de los cuales llegaron noticias con alto grado de credibilidad a los gobiernos de la Unión Soviética y de Cuba, lo que determinó la decisión coordinada entre ambos países de instalar con urgencia los proyectiles estratégicos cuya presencia militar dio lugar a la crisis de octubre. Ante los planes demostrados de la inminente agresión militar de los Estados Unidos, nadie tiene derecho a dudar que fueron los norteamericanos en su obsesión contra la revolución cubana de que el mundo estuviese tan próximo al estallido de una guerra termonuclear. El 31 de agosto, en el casino del pueblo de Winnie, antigua provincia de La Habana, son juzgados por un tribunal revolucionario los bandidos Filiberto Coto Gómez, el Pipero, y otros 4 de sus secuaces que habían asesinado a varios milicianos y cometieron múltiples fechorías. Fueron condenados a la pena de muerte. El 31 de agosto, el gobierno de los Estados Unidos confiere amenazas contra Cuba, aludiendo a un supuesto ataque de las Fuerzas Armadas cubanas a una aeronave norteamericana. El gobierno revolucionario rechazó firmemente las amenazas mediante un comunicado, en el cual, entre otras cosas, expresa que si las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos atacan a Cuba, tendrán que venir dispuestos a morir en la contienda. El 2 de septiembre se efectúa en Santi Espíritu, antigua provincia de Las Villas, el sepelio de los trabajadores Luis Ruiz Salvador, Luis Abreu Ruiz, Bienvenido Pardillo Artiles y Rodrigo Quintero, este último de 18 años de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados en estado de descomposición y con evidentes muestras de tortura. Eran empleados de la granja Luis Suárez Conde y habían sido asesinados por los bandidos del Escambray. El 3 de septiembre, con la abstención de Brasil y México, se excluye a Cuba de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, en franca violación de su derecho como país latinoamericano y de las pruebas base de la referida asociación, de no hacer exclusiones de carácter político. El 3 de septiembre, al proseguir la operación en la hacienda de Zapata contra la banda del Pipero, muere en combate al descender del helicóptero que lo transportaba el miliciano Demetrio Silverio Morales. El 5 de septiembre, en un enfrentamiento con bandidos al servicio de la CIA, fallece el soldado de la Escuela Militar Cristino Naranjo de Ceibamocha, Fermín Erasmo Burunate Aguay. El 7 de septiembre, el embajador cubano en México, Carlos Lechuga, denuncia que se entrenan mercenarios en bases del Caribe, Cuenca de Cobán, Puerto Miguelito, Bengue Viejo, Meiche, Campo Flores, Sabe Copán, Santa Rosa de Copán y en la zona del Petén en Guatemala, Isla de Maíz, Blufiel, Puerto Cabeza, el rancho de los fundadores en Nicaragua, Punta Mala y Mamitoe en Baramá, así como diversos campamentos establecidos en Haití y Santo Domingo. En estos bases se preparan fuerzas para invadir a Cuba con la dirección del gobierno de los Estados Unidos. 9 de septiembre, unidades militares 2824 y 2279 hallan rastro y ropa en un campamento abandonado en la zona de Quintana. También la unidad militar 2268, pero en Macagua, pero sin resultado.
El 10 de septiembre, Luis González, alias El Currito, asalta el local de la base de la ANAC en Cuatro Caminos, Los Arauz. Logran sustraer una escopeta y un revólver. El 11 de septiembre, en operaciones de lucha contra bandidos realizadas en la finca Occitania, se produce un encuentro con la banda de José Luis González, El Currito. En el enfrentamiento cayó el sargento José Martín Díaz, el campesino que guiaba las tropas del SB, Crescencio Vázquez Díaz y el soldado José Sánchez Ramírez. Los bandidos tuvieron un muerto y un prisionero. El 18 de septiembre, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias dio a conocer las denuncias 171, 172 y 173 relativas a violaciones en el espacio aéreo cubano por aviones militares de los Estados Unidos ocurridos en distintos lugares del país. El 20 de septiembre, en una operación conjunta del Departamento de la Seguridad de Estado y la Unidad Militar 2268, cerca de Colón, en la finca San Julián, se captura al bandido Hermenegildo Cárdenas Sequeira, el soldado de la tiranía y acusado de asesinar al dirigente clandestino José Ramón Zulueta. El 26 de septiembre, el batallón 245 de las Milicias Nacionales Revolucionarias detienen al bandido Jorge Castro en un refugio subterráneo excavado en el dormitorio de un bohío en la finca Huachinango en Los Arauz. Ese día los bandidos del Luis Rizo incendian la lechería en la finca San Cayetano en Martí. El 27 de septiembre, tras varios días de discusión, el Congreso de los Estados Unidos aprueba la resolución conjunta 230 y otorga al presidente de su país la facultad de utilizar las armas contra Cuba por supuestas actividades agresivas de ese país en nuestro hemisferio, con el fin de impedir la creación o el uso por la isla de una capacidad militar que ponga en peligro la seguridad de los Estados Unidos. Además de estas falsas acusaciones, la resolución ratifica la ayuda a los contrarrevolucionarios cubanos en sus acciones contra el poder popular en la isla. El 29 de septiembre, el Consejo de Ministros de Cuba se reúne en sesión extraordinaria para considerar la resolución conjunta del Congreso de Estados Unidos 2 días antes que amenazara a Cuba con una agresión armada. Como resultado de esta reunión, el Consejo de Ministros emite una declaración en la que denuncia propósitos agresivos del gobierno estadounidense y previene al mundo sobre la gravedad de la situación que se está creando. Por esta causa, a la vez que reafirma la política de principio de la Revolución Cubana y su deseo de convivencia pacífica, la declaración concluye advirtiendo: el Congreso de los Estados Unidos puede dictar normas dentro de la frontera de su país, pero lo que a nosotros concierne, su resolución tiene tanto valor como un papel en el cesto con destino al basurero de la historia.